Hay lugares en el mundo donde la luz del día nunca llega por completo, donde el viento parece susurrar secretos olvidados y donde el tiempo se detiene para quienes se atreven a cruzar sus fronteras. Yo lo sé, porque he estado allí. Y aunque he tratado de olvidar, ese pueblo maldito me sigue llamando. Hay lugares en el mundo donde la luz del día nunca llega por completo, donde el viento parece susurrar secretos olvidados y donde el tiempo se detiene para quienes se atreven a cruzar sus fronteras. Yo lo sé, porque he estado allí. Y aunque he tratado de olvidar, ese pueblo maldito me sigue llamando. Todo comenzó con ella. Con Sofía. La conocí una tarde de otoño en Buenos Aires. Cuando las hojas secas crujían bajo los pies y el aire tenía ese aroma melancólico a lluvia lejana. No era el tipo de mujer que pasaba desapercibida. Tenía una mirada intensa, como si cargara con un conocimiento que nadie más podía entender. Y aún así, cuando sonreía, lo hacía con la dulzura de alguien que había amado y perdido muchas veces. Nos enamoramos rápido. De esa manera en que solo lo hacen los que han estado solos demasiado tiempo. No pasó mucho antes de que me presentara a su hija, Martina. Una niña de 6 años con el cabello rizado y una risa que podía iluminar hasta el día más gris. Desde el primer momento, ella y yo nos entendimos. Tal vez porque, en el fondo, yo también cargaba con sombras que no le mostraba a nadie. Pero había algo en Martina que no terminaba de encajar en este mundo. La primera vez que noté algo extraño fue una noche en que Sofía había salido a trabajar y me quedé en casa cuidando a la niña. La acosté a las 9. Le conté un cuento y esperé hasta que su respiración se volvió tranquila. Luego, me quedé en la sala leyendo, disfrutando del silencio de la casa. Pero alrededor de la medianoche, escuché un sonido proveniente de su habitación. Era un murmullo bajo, casi como un canto. Cuando abrí la puerta, la vi sentada en la cama, con los ojos abiertos, mirando fijamente a la esquina oscura de la habitación. Martina, César, ¿estás bien? Ella giró la cabeza hacia mí lentamente. Sus ojos, que antes eran cálidos y llenos de vida, parecían vacíos. No deberíamos estar aquí, dijo con voz ronca, como si otra persona hablara a través de ella. Mi piel se erizó. ¿Qué dices, pequeña? Me acerqué, tratando de no sonar asustado. Martina parpadeó un par de veces y, de repente, parecía otra vez la misma niña dulce de siempre. Nada, tío, dijo con una sonrisa. Solo estaba soñando. Pero yo sabía que no era un sueño. A partir de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Luces que parpadeaban sin motivo. Susurros en habitaciones vacías. Objetos que aparecían en lugares donde nadie los había dejado. Sobre todo, la creciente sensación de que alguien o algo nos estaba observando. Y entonces, vino el sueño. Un sueño que me hizo entender que estaba a punto de perderlo todo. Las pesadillas siempre han sido algo común en mi vida. Desde niño, soñaba con sombras que se movían en las esquinas de mi habitación. Con puertas que se abrían solas y con voces que susurraban mi nombre.
Pero el sueño que tuve aquella noche fue diferente. Estaba de pie en medio de una carretera oscura. El aire olía a tierra húmeda y cenizas. Frente a mí, un auto ardía con llamas altas y furiosas. Podía sentir el calor sofocante, el olor del metal quemado. Intenté moverme, correr hacia el auto. Pero mis piernas no respondían. Desde el interior del vehículo, Sofía y Martina gritaban mi nombre. Ayúdanos. Sácanos de aquí. Desesperado, traté de avanzar. Pero era como si una fuerza invisible me mantuviera en mi lugar. Un sentimiento de impotencia me invadió, y entonces la vi. A unos metros de mí, entre las sombras de los árboles. Estaba una mujer vestida de negro. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sabía que me miraba. No hacía nada, solo permanecía ahí, como si estuviera esperando. Grité. Desperta gulp. Pero algo no estaba bien. Me levanté de la cama con un escalofrío recorriéndome la espalda. Caminé hasta la habitación de Martina y empujé la puerta con cuidado. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la pequeña silueta de la niña dormida. Suspiro aliviado. Pero justo cuando estaba a punto de salir, vi algo que me hizo congelarme. En la esquina de la habitación, la sombra de una figura alta y delgada se proyectaba en la pared. Giré de inmediato, con el corazón en la garganta, pero no había nadie allí. Solo el silencio, la oscuridad y la sensación de que no estábamos solos en esa casa. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el estrés, por el miedo irracional que el sueño había dejado en mí. Pero cuando Sofía me vio en la cocina, su rostro se ensombreció. «Te ves pálido», comentó, acercándose para tocar mi rostro. ¿Está bien? Asentí con una sonrisa forzada. Solo tuve una mala noche. Sofía frunció el ceño. Yo también. Eso me hizo mirarla con atención. ¿También soñaste algo raro? Ella apartó la vista por un momento antes de responder. Soñé con un pueblo vacío. Había casas viejas, el aire era pesado. Y en medio de todo, una iglesia en ruinas. En la puerta, había alguien de pie, esperándonos. Mi estómago se contrajo. ¿Cómo era esa persona? Sofía tardó en responder. No lo sé, susurró. Estaba vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser coincidencia. Algo, o alguien, nos estaba llamando. Y pronto, entenderíamos por qué. Después de aquella conversación con Sofía, intenté restarle importancia al asunto. Solo son sueños, me repetía. Nada de esto es real. Pero una parte de mí sabía que algo estaba mal. Muy mal. Las siguientes noches fueron inquietantes. Martina empezó a hablar dormida con más frecuencia. A veces reía, otras susurraba palabras que no podía entender. Cuando Sofía intentaba despertarla, la niña no reaccionaba de inmediato, como si estuviera atrapada en otro lugar.
El ambiente en la casa también cambió. Había un frío extraño en ciertos rincones, incluso cuando la calefacción estaba encendida. Las luces parpadeaban, y en la madrugada se escuchaban crujidos en el techo, como si algo caminara lentamente sobre nosotros. Y luego, llegó la llamada. Eran casi las 11 de la noche cuando mi teléfono sonó. Estábamos en la sala, Sofía y yo, viendo una película en silencio. Martina ya dormía en su habitación. Al ver la pantalla, fruncí el ceño. Número desconocido. Normalmente no atiendo este tipo de llamadas, pero en ese momento, sentí que debía hacerlo. «Hola», dije con voz cautelosa. Durante un segundo, solo escuché estática. Luego, una respiración profunda. «No vayas», susurró una voz femenina. Mi piel se erizó. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No vayas», repitió la voz, más urgente esta vez. «No lleves a la niña. No la dejes entrar allí». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿De qué estás hablando? ¿Quién eres?». Pero la llamada se cortó. Me quedé un momento mirando la pantalla, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Sofía me observaba con el ceño fruncido. ¿Quién era? Le conté lo que había escuchado. Ella intentó mantener la calma, pero vi la preocupación en su rostro. ¿Crees que tenga algo que ver con los sueños?, preguntó en voz baja. No respondí. No hacía falta. Ambos sabíamos que la respuesta era sí. Esa noche, me costó dormir. Me quedé despierto por horas, escuchando los sonidos de la casa, esperando que el teléfono sonara otra vez. Pero lo que sucedió fue aún peor. A las 3 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. No los suaves pasos de Martina. No. Eran lentos, pesados. Como si alguien descalzo caminara sobre el suelo de madera. Traté de convencerme de que era mi imaginación. Pero entonces la puerta de nuestra habitación se abrió con un leve chirrido. Me incorporé de golpe en la cama. En la oscuridad, vi una figura de pie en el umbral. No era Sofía. No era Martina. Era alta y delgada, con los brazos colgando a los lados, inmóvil. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Entonces, la figura dio un paso hacia adentro. Y otro. Y otro. Pero antes de que pudiera acercarse más, escuché la voz de Martina desde su habitación. «Déjalo en paz». En cuanto ella habló, la figura se desvaneció. «Corrí al cuarto de Martina». Pero la encontré dormida, tranquila, como si nada hubiera pasado. Me quedé a su lado hasta el amanecer, sin pegar un ojo. Algo nos estaba acechando. Algo nos quería llevar a ese pueblo. Y sabía que no teníamos mucho tiempo antes de que fuera inevitable. Después de aquella noche, algo dentro de mí cambió. La sensación de ser observado, de que algo se movía entre las sombras. Ya no era solo una sospecha, era una certeza. Sofía también lo sentía, aunque intentaba actuar con normalidad. Pero Martina, ella parecía saber más de lo que decía.
Los días pasaron en un silencio tenso. No volvimos a hablar sobre los sueños ni sobre la llamada misteriosa. Era como si ignorarlo hiciera que todo desapareciera. Pero, en el fondo, yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo más sucediera. Y así fue. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en la sala, Martina se acercó y se sentó a mi lado con su muñeca en brazos. «Mamá dice que iremos de viaje», dijo con su vocecita inocente. Levanté la vista, sorprendido. «¿De viaje?» Martina asintió con la cabeza. «Sí. Mamá dijo que necesita ir a ver a alguien». Fruncí el ceño y me levanté de inmediato para buscar a Sofía en la cocina. «¿De qué viaje habla Martina?» Ella se quedó en silencio por un momento antes de suspirar. «No quería decírtelo todavía, pero recibí una llamada esta mañana. Era de Rosalía». Mi estómago se contrajo al escuchar ese nombre. Rosalía era una tía de Sofía, una mujer misteriosa que vivía en un pequeño pueblo en el norte de Argentina. No la conocía bien, pero Sofía siempre decía que tenía dones especiales, que podía sentir cosas que los demás no. Me dijo que debemos ir a verla. Que es importante. ¿Importante cómo? Sofía se mordió el labio, visiblemente nerviosa. Dijo que algo nos está siguiendo. Y que, si no hacemos algo pronto, será demasiado tarde. Me quedé en silencio, sintiendo que el peso de algo desconocido caía sobre mí. ¿Y tú crees en eso? Ella me miró con seriedad. No podemos ignorarlo. No después de lo que ha pasado. No tenía argumentos en contra. Lo que habíamos vivido en las últimas semanas no podía ser una simple coincidencia. Así que, al día siguiente, empaqué una maleta y nos subimos al auto. El viaje fue largo. Salimos de Buenos Aires en la madrugada y manejamos durante horas, viendo cómo el paisaje cambiaba de la ciudad a los campos abiertos. Luego a colinas áridas y finalmente a una zona donde la niebla parecía tragarse la carretera. Martina dormía en el asiento trasero, abrazada a su muñeca. Sofía miraba por la ventana, inquieta. Y yo no podía sacarme de la cabeza la sensación de que íbamos directo a una trampa. Junto a una parada de autobús, de pie en la neblina, estaba la mujer vestida de negro. Su velo cubría su rostro. Pero sabía que me estaba mirando. Pisé el acelerador sin decir nada. Sofía notó mi reacción y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Negu con la cabeza. Nada. Solo quiero llegar lo antes posible. Pero en mi interior, supe que algo estaba esperándonos. Algo que no nos dejaría ir tan fácilmente. El auto avanzaba por la carretera desierta, envuelto en una neblina cada vez más densa. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre las nubes grises que cubrían el cielo, y el paisaje a nuestro alrededor parecía volverse más árido, más muerto. Sofía y Martina iban en silencio. Algo en el aire nos pesaba, como si una presencia invisible se hubiera metido en el auto con nosotros. Revisé el GPS. La señal se había perdido hacía rato. ¿Falta mucho para llegar?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. No estoy seguro,
La señal se cayó, pero según lo último que vi, deberíamos estar cerca. Ella asintió, pero su expresión no reflejaba tranquilidad. Miré por el retrovisor. Martina había dormida, pero murmuraba algo en sueños. ¿Puedes escuchar lo que dice? Susurré. Sofía se giró para verla mejor. No, dudó por un momento. Parece que está hablando con alguien. Mi piel se erizó. Despertala. Sofía le sacudió suavemente el hombro. Martina, cariño, despierta. La niña abrió los ojos de golpe y nos miró. Su expresión era tranquila, pero su voz sonó extrañamente seria cuando dijo: «Nos estamos acercando». Sofía y yo nos miramos en silencio. «¿A qué te refieres, Martina?» Ella no respondió. Solo miró por la ventana, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Y entonces, el auto empezó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el motor hizo un ruido seco antes de que el coche comenzara a desacelerar. No, murmuré, pisando el acelerador sin éxito. El auto se apagó por completo. Nos detuvimos en medio de la carretera, rodeados de niebla. Intenté encenderlo de nuevo. Nada. No puede ser. Susurré, golpeando el volante con frustración. Sofía me miró con nerviosismo. ¿Qué hacemos? Sofía y yo giramos la cabeza al mismo tiempo. Allí, en el borde de la carretera, entre la bruma espesa, estaba la silueta de una mujer, vestida de negro, inmóvil, observándonos. El aire se volvió insoportablemente pesado. Martina susurró algo que apenas pude escuchar. Ya nos encontró. Y entonces, la silueta comenzó a moverse. Avanzó hacia nosotros, con pasos lentos pero seguros. Sofía jadeó y me agarró del brazo con fuerza. «Enciende el auto, por favor». Giré la llave una y otra vez. Nada. La mujer en negro seguía acercándose. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Hasta que estuvo justo frente a nosotros. Y levantó la mano para tocar el vidrio. En ese momento, el auto encendió de golpe. Pisé el acelerador a fondo y salimos disparados. Por el espejo retrovisor, vi a la mujer quedarse atrás en la niebla. Pero no intentó seguirnos. No necesitaba hacerlo. Sabía que tarde o temprano llegaríamos a donde ella quería. Y cuando lo hiciéramos, ya no habría escapatoria. Con el corazón aún latiendo con fuerza, seguimos avanzando por la carretera, dejando atrás aquella figura envuelta en sombras. Nadie dijo nada durante un buen rato. Ni siquiera Martina, que ahora miraba por la ventana con una expresión vacía. Finalmente, el camino de asfalto terminó y nos adentramos en un sendero de tierra. A ambos lados solo había árboles secos y montes desolados, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. ¿Estás segura de que es por aquí?, pregunté, sintiendo que el auto temblaba al pasar por las piedras del camino. Sofía asintió. Sí. Rosalía me dijo que siguiéramos este sendero hasta ver un arco de piedra.
Su casa está más allá. Unos minutos después, el arco apareció. Era una estructura vieja, cubierta de enredaderas secas. Había inscripciones talladas en la piedra, pero estaban tan desgastadas que era imposible leerlas. Cuando pasamos bajo el arco, un escalofrío recorrió mi espalda. Al otro lado, el pueblo apareció. Pero no era lo que esperaba. Las calles estaban vacías. Las casas, aunque aún en pie, parecían abandonadas desde hacía años. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las puertas medio abiertas, oscilando con el viento. No se veía ni una sola persona. ¿Dónde está todo el mundo? Murmur. Sofía también parecía inquieta. No lo sé. Rosalía dijo que nos esperaría. Martina miró por la ventana con la misma expresión extraña de antes. Ellos están aquí, dijo en voz baja. ¿Crians? Pregunté, girándome hacia ella. Pero la niña no respondió. Solo siguió observando el pueblo en silencio. Avanzamos por la calle principal hasta llegar a una casa ligeramente más cuidada que las demás. Era una estructura de piedra con un tejado rojo. Y aunque parecía vieja, aún se mantenía firme. «Es aquí», susurró Sofía. Aparqué frente a la casa y nos bajamos. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el viento deslizarse entre los edificios. Sofía golpeó la puerta con fuerza. Nada. Esperó unos segundos y volvió a llamar. Y entonces, desde el otro lado, se escuchó el sonido de un pestillo abriéndose lentamente. La puerta se entreabrió con un rechinido y una mujer apareció en el umbral. Era Rosalía. Pero algo estaba mal. Su rostro, aunque reconocible, parecía más delgado, más pálido. Sus ojos estaban hundidos y tenía el cabello desordenado, como si no hubiera dormido en días. Nos miró fijamente, primero a Sofía, luego a mí, y finalmente a Martina. Y cuando sus ojos se posaron en la niña, su expresión se endureció. ¿Por qué la trajiste?, susurró con voz temblorosa. Sofía frunció el ceño. Me dijiste que viniéramos. A ustedes. Rosalía tragó saliva. Pero a ella no. Mi estómago se contrajo. ¿Qué está pasando? Rosalía nos miró con pánico. Ya es demasiado tarde. Ella ya sabe que están aquí. ¿Ella quién?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Rosalía abrió la boca para responder, pero en ese momento, un ruido fuerte se escuchó dentro de la casa. Un golpe seco, como si algo enorme hubiera caído en el suelo. Rosalia Palladaccio. Entren. Rápido. Sin dudarlo, nos empujó adentro y cerró la puerta con llave. Lo último que vi antes de que la puerta se cerrara fue la calle vacía. O al menos, creí que estaba vacía. Porque en la esquina de la plaza, bajo la luz mortecina del atardecer, estaba la silueta de una mujer. Vestida de negro. Mirándonos. Esperando. Y supe que no nos dejaría salir de este pueblo con vida. La puerta se cerró con un golpe seco. Y Rosalía giró rápidamente la llave en la cerradura.
Su respiración era pesada, sus manos temblaban. Sofía la miró con preocupación. Tía, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? Rosalía no respondió de inmediato. Se llevó una mano al rostro, como intentando calmarse, y luego nos miró con una intensidad que me puso la piel de gallina. No tienen idea del peligro en el que están. Mi garganta se secó. Explíquese. Rosalía suspiró y nos hizo una seña para que la siguiéramos. Caminamos a través de un pasillo angosto hasta llegar a una habitación con una mesa de madera llena de velas encendidas, cuencos con hierbas y frascos con líquidos de colores extraños. Había símbolos dibujados en el suelo, formando un círculo en el centro del cuarto. ¿Qué es todo esto? Murmur. Rosalía ignoró mi pregunta y se detuvo frente a Martina. La miró con una mezcla de tristeza y miedo. Has oído su voz, ¿verdad? Martina parpadeó, como si la pregunta no la sorprendiera en absoluto. Sí. Sofía se estremeció. ¿De qué voz estás hablando? Rosalía cerró los ojos un momento antes de responder. La de la mujer de negro. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién es ella? No lo sabemos exactamente, pero ha estado aquí desde antes de que este pueblo existiera. Algunos dicen que fue una mujer que hizo un pacto prohibido, otros creen que es algo más antiguo. Algo que nunca fue humano. Lo único seguro es que no tiene cuerpo, no tiene alma, pero tiene hambre. Sofía me agarró la mano con fuerza. ¿Hambre de qué? Rosalía bajó la mirada hacia Martina. De ella. La habitación se quedó en silencio. Martina no reaccionó. No parecía sorprendida. Yo, en cambio, sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué? Porque tiene algo que la mujer quiere, susurró Rosalía. Algo que no podemos dejar que le arrebate. ¿Y qué es? Preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Rosalía dudó. Pero antes de que pudiera responder, un golpe resonó en la puerta principal. Todos nos quedamos inmóviles. Otro golpe. Más fuerte esta vez. Mi corazón se aceleró. Sofía se llevó una mano a la boca. Martina, en cambio, sonrió. Ella ya entró al pueblo. Rosalía se movió rápidamente, tomó un puñado de sal de un frasco y lo esparció alrededor del círculo de símbolos en el suelo. Métense aquí. Ahora. Obedecimos sin cuestionar. Nos sentamos dentro del círculo mientras Rosalía murmuraba palabras en un idioma que no entendíamos. Los golpes continuaron. 1, 2, 3. Luego, el silencio. El aire se volvió espeso, como si algo invisible llenara la habitación. Y entonces, la voz de una mujer se escuchó desde el otro lado de la puerta. «Déjenme entrar». Sofía soltó un gemido ahogado. Yo me quedé congelado. Porque la voz era la de mi madre. El aire en la habitación se volvió más pesado. Mi pecho se apretó con un miedo que no podía explicar. No podía ser real. Esa voz pertenecía a mi madre. Pero mi madre llevaba muerta más de 10 años. Déjenme entrar. La voz volvió a sonar, más insistente, más dulce.
Hijo, ábreme la puerta. Sofía me agarró del brazo con fuerza. No la escuches, susurró. Yo apenas podía respirar. La voz de mi madre. Su tono, su cadencia, incluso el modo en que pronunciaba mi nombre. Era imposible. Pero ahí estaba. Rosalía tomó un puñado de sal y lo esparció en la entrada de la habitación. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era firme. No respondas. No te muevas. No le dépodé. Mi cuerpo entero temblaba. Pero, ¿cómo es posible? Rosalía se giró hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de lástima y urgencia. Solo usa las voces de los muertos para engañarnos. Otro golpe contra la puerta. Por favor. La voz se quebró, como si estuviera llorando. ¿Por qué no me abres? ¿No me reconoces? Me tapé los oídos. Esto no puede estar pasando. Martina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló con una voz tranquila. ¿No es tu mamá? Levanté la mirada. Martina no parecía asustada. Miraba la puerta con una expresión casi curiosa. Es ella. Pero no sabe si puede entrar. Rosalía apretó los dientes. Y no debe saberlo. La voz cambió. Martina, esta vez, el tono era diferente. Mis latidos se detuvieron por un segundo. Melissa. La hija de Sofía. La niña que habíamos perdido hace años. Mamá, la voz al otro lado de la puerta sollozó. Mamá, tengo frío. Déjame entrar. Sofía se estremeció. Lágrimas llenaron sus ojos. No, esto no puede ser verdad. Martina le tomó la mano. Mamá, no es ella. Sofía sollozó, cubriéndose la boca con ambas manos. Yo me sentía al borde del abismo. La voz de mi madre. La voz de Melissa. La mujer de negro estaba jugando con nosotros. Y estaba ganando. Los golpes cesaron. El silencio regresó. Rosalía no se movió. Su mirada fija en la puerta. El aire en la habitación seguía siendo denso. Como si algo invisible estuviera esperando. Entonces, la puerta se abrió sola. Lentamente. Oxidada. Recanando. Más allá. El pasillo estaba oscuro. Demasiado oscuro. Como si la luz no pudiera entrar allí. Y en esa negrura, dos ojos nos observaban. Fríos. Muertos. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que lo peor aún no había comenzado. El pasillo era una boca de sombra abierta frente a nosotros, devorando la poca luz de las velas. Sentí como un frío imposible se filtraba en mis huesos. Paralizando mis músculos. Los ojos en la oscuridad no pestañeaban. Observaban. Juzgaban. Esperaban. Rosalía murmuró algo en un idioma que no reconocí. Su mano temblorosa se aferró a un pequeño saco de tela que colgaba de su cuello, como si fuera su única protección contra lo que estaba al otro lado de la puerta. No miren. No hablen. No respiren demasiado fuerte, susurró. Sofía, todavía con lágrimas en los ojos,
Asintió. Se cubrió la boca con ambas manos, tratando de controlar los sollozos. Martina, en cambio, seguía inmóvil. Ella no va a irse, ¿verdad?, dijo la niña con voz neutra. Rosalía la miró con una mezcla de sorpresa y miedo. No, susurró. Ya no. El aire cambió de golpe. La temperatura descendió aún más. Un olor húmedo y rancio, como tierra vieja y podrida, nos envolvió. Y entonces, algo entró a la habitación. No lo vi moverse. No escuché pasos. Pero de un momento a otro, la oscuridad ya no estaba solo en el pasillo. Estaba dentro. Sofía se cubrió la cabeza, sofocando un grito. Yo sentí un peso invisible presionar mi pecho, como si algo enorme estuviera encima de mí. Martina, en cambio, levantó la mirada y fijó sus ojos en la sombra. No puedes tomarme, dijo. Rosalia Palladaccio. No hables con ella. Pero era demasiado tarde. Un sonido rasposo y antinatural surgió de la oscuridad, como el susurro de miles de hojas secas arrastradas por el viento. Y luego, una voz, fría, dulce, corrupta. Martina, tu me llamas primero. El corazón me dio un vuelco. Sofía ahogó un soluzo. No, eso no es verdad. Pero Martina no apartó la mirada. No. Tú me llamaste a mí, respondió la niña con calma. Un silencio pesado se extendió en la habitación. Luego, la sombra se movió. Lenta. Imposible. Guida entre la negrura. Emergió una silueta femenina. Su cuerpo parecía hecho de humo, pero sus manos eran huesudas y alargadas. Vestía un vestido negro que flotaba como si estuviera suspendido en el agua. Su rostro, Dios. Su rostro era una máscara de piel marchita, sin labios, sin expresión. Pero sus ojos eran vacíos insondables, pozos negros que absorbían la luz. Y sonrió. Sin labios, sin boca, pero sonrió. Rosalía reaccionó al instante. Metió la mano en su bolsillo y sacó un puñado de polvo rojizo que lanzó contra la sombra. El aire chisporroteó. Un grito gutural desgarró la habitación. El ente se retorció. Su figura oscura parpadeando, desvaneciéndose por un instante. Ahora, gritó Rosalia. ¡Corren! Sofía me jaló del brazo y salimos disparados de la habitación. Martina fue la última en moverse, mirando a la sombra una última vez antes de seguirnos. El pasillo estaba oscuro. Todo el pueblo estaba oscuro. Pero corrimos. Corrimos como si la muerte nos respirara en la nuca. Porque tal vez, así era. Cormos. El viento helado nos cortaba la piel, y la oscuridad parecía moverse con nosotros, como si el pueblo entero estuviera atrapado bajo el dominio de aquella presencia. Las casas se alzaban a los lados de la calle como sombras deformes, las ventanas eran bocas abiertas en un grito mudo. Rosalía iba delante, guiándonos por un camino que sólo ella parecía conocer. Sofía apenas podía contener sus sollozos,
y yo sentía que mi corazón iba a estallar en cualquier momento. Pero lo peor era Martina. La niña corría sin miedo, sin temblar, como si supiera algo que nosotros no. «Por aquí», gritó Rosalía, doblando por una callejuela angosta que nos llevó hasta una vieja iglesia en ruinas. Las puertas estaban abiertas, tambaleándose con el viento. «Entren». No lo pensé dos veces. Crucé el umbral, arrastrando a Sofía conmigo. Martina entró después, sin prisa. Rosalía fue la última en cruzar y, con un movimiento rápido, lanzó más de aquel polvo rojizo en la entrada. El aire vibró. Un rugido desgarrador resonó en la noche. Algo se estrelló contra las puertas de la iglesia. 1, 2, 3 veces. Luego, silencio. Mes pulmones ardían. Me apoyé contra una columna de piedra, tratando de recuperar el aliento. Sofía cayó de rodillas, sollozando. Rosalía, en cambio, se mantuvo firme. «No puede entrar aquí», dijo con voz ronca. «No mientras la sal y la sangre la mantengan fuera». Mi mente apenas procesó sus palabras. «¿La sangre?». Rosalía no respondió de inmediato. Se acercó al altar, donde había una vela encendida, la única luz dentro de la iglesia. Tomó un cuchillo pequeño de su bolso, lo levantó y, sin dudarlo, se hizo un corte en la palma de la mano. Una gota de sangre cayó al suelo. El aire vibró de nuevo. «Este lugar fue consagrado hace mucho tiempo», susurró. «Pero el pacto se debilita con los años. Con cada muerte». Martina dio un paso adelante. «Por eso me quiere a mí». Rosalía cerró los ojos. Sí. Sofía levantó la cabeza, sus ojos llenos de desesperación. «No. No puede llevársela. Es solo una niña». Martina se giró hacia su madre con una expresión extrañamente serena. «Mamá, siempre supe que vendría por mí. Desde el primer día que la vi en mis sueños». Mi piel se erizó. «¿Desde cuándo?». «Pregant». Martina me miró. «Desde antes de que naciera». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sofía la abrazó con fuerza, como si con eso pudiera protegerla de la sombra que nos acechaba. No. No voy a perder. No otra vez. Pero Martina sonrió. «No me perderás». Antes de que nadie pudiera reaccionar, la niña tomó el cuchillo de la mano de Rosalía y, con un movimiento preciso, hizo un corte en su propio dedo. Dejó que una gota de su sangre cayera al suelo. Y entonces, la iglesia tembló. El viento rugió, golpeando las puertas con una fuerza sobrehumana. Y desde afuera, la voz de la mujer de negro se alzó en un grito de ira. «No puedes hacer esto». Martina cerró los ojos. «Sí puedo». La sombra arañó la puerta, aullando, suplicando. Pero la niña no se inmutó. En su rostro había paz. Y entonces, la oscuridad comenzó a disiparse. Las paredes dejaron de temblar. El aire perdió su densidad. El pueblo entero caló cuando nos atrevimos a abrir las puertas.
El cielo ya no estaba cubierto de sombras. La mujer de negro se había ido. Martina sonrió. Sofía la abrazó con fuerza, sollozando de alivio. Rosalía, en cambio, miró a la niña con algo más que gratitud. Con respeto. El pacto ha sido restaurado, murmuró. Yo respiré hondo, sintiendo por primera vez que todo había terminado. Pero antes de que saliéramos de la iglesia, Martina se giró una última vez hacia el altar. Y susurró algo que apenas alcancé a escuchar. Hasta la próxima vez. Porque ella sabía que la oscuridad nunca desaparece del todo. Solo espera. Y volvería por ella.